Sí, buenas tardes, bienvenidos a Sinderesis TV. Estamos aquí con el moderador, el licenciado José Luis Pérez, profesor Daniel Padovani. Venimos a hablar un tema de mucha controversia nacional, que es las mega elecciones. Elevamos un interrogante, las mega elecciones, un dilema para la oposición. Es un tema para cavilar profundamente, ya que en el historial electoral de la oposición han tenido posturas, han sido en gran parte el famoso llamado 4G, han sido proponentes y de la no participación en las elecciones, sino buscando atajos fuera del marco de la ley, sin entender que la ruta democrática es el ejercicio soberano del sufragio. Entonces ahorita están en un dilema. ¿Es la ruta? ¿No es la ruta? Están como en una gran contradicción cuando hemos entendido en más de hace 22 años hemos sido ciudadanos que hemos participado y hemos transitado por la vía del ejercicio soberano del sufragio. Licenciado, me gustaría su postura, si está de acuerdo con este cambio de pareceres de la oposición, que al parecer ahora aquellos, como aquel famoso exgobernador de Guayana, que era un acérrimo personaje feroz en contra de la postura de votar, ahora extrañamente está promoviendo la votación. ¿Qué análisis merece basado en su amplia experiencia? Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, los que nos van a escuchar, los que nos van a oír. Bueno, mira, yo voy a hacer un pequeño análisis con respecto a las mega elecciones y el dilema de la oposición. Porque, ¿qué es lo que ha sucedido en las últimas 3 elecciones? Vamos a tomar la elección del año 2015, que fue una elección donde mayoritariamente salió a votar la población venezolana en un 75% de participación, que se considera que fue una participación para unas elecciones regionales bastante relevante y de mucho impacto, y que indudablemente en esa elección, como todos sabemos, ganaron 112 escaños los opositores. Y digamos la parte del gobierno sacó 55 escaños electorales. Pudiéramos estar en presencia, licenciado, que fue un voto castigo a la política del Estado que de repente no ha sido acertada en varios ámbitos políticos, económicos y sociales, y fue un voto castigo en el cual la oposición se reivindicó en ese año 2015. Sí, siempre los votos castigos son dirigidos a los gobiernos. O sea, no hay ninguna posibilidad de que sea un voto castigo para la oposición. Aunque, déjenme hablar del dilema de la oposición, yo creo que es el tema ahorita. Claro que sí, claro. Porque si hacemos el análisis, como le estoy diciendo, en las elecciones donde el 75% participó, el electorado, vamos a decirlo así, de toda la participación electoral, el electorado del gobierno fue aproximadamente un 28%, que fue una buena postura. Y el electorado de la oposición fue alrededor de un 40%. Quiere decir que hubo necesariamente un voto castigo que fue evidente para el gobierno. Y esto trajo como consecuencia de que el gobierno tuviera que hacer todo un proceso de trabajo y ampliar, ¿verdad?, a través de una serie de situaciones que se plantearon en el año 2017, que fue los famosos conflictos que se tuvo, que fue prácticamente una preguerra civil de varios días, 5 o 6, de varios meses incluso, donde hubo una cierta cantidad de muertos. Entonces, ahí se generó un descalabro, digamos, en la población, tanto opositora como en la población que está a favor del gobierno, porque se radicalizó de una manera violenta la confrontación. Entonces, trajo como consecuencia que los dirigentes de la oposición tomaran la postura de que no había que votar y que bajo una violencia de manera radicalizada había que tomar el poder.
y vendieron la idea de que las elecciones no era la solución al problema que tenemos como país. Entonces, trajo como consecuencia que la gran mayoría de los opositores, la gran mayoría de la base opositora, se negara rotundamente a votar. Y es justamente lo que está sucediendo ahorita. Pero en virtud de todas estas situaciones que han aparecido, de que muchos esperaban que hubiese una invasión, de que la solución fuese a través de lo militar, a través de la violencia, a través de una solución de facto que estaría fortalecida por países que de alguna manera vecinos ayudarían conjuntamente con los Estados Unidos a hacer una irrupción violenta en el país. Y eso trajo como consecuencia que la gran mayoría de los venezolanos son, digamos, gente que son adversas a que ninguna persona o ningún país de otro territorio entre de una manera violenta hacia nuestro país. Porque nosotros tenemos como idiosincrasia, nosotros los venezolanos, que no queremos una injerencia de otros factores, sino que sea de una manera de facilitador. Entonces, claro, la pregunta es esta. Tienen ese dilema porque ahora emocionalmente la base que va a votar, la base de la oposición va a tener sus dudas de si sale a votar o no en las próximas elecciones. Y ese es un problema para la oposición, vamos a decir, radicalizada, porque no toda la oposición está de esa manera radicalizada, sino claro, que hay gente, hay opositores que son, que dicen que la única solución o la solución es que haya elecciones y que de esa manera se va ganando terreno hasta tener una conformación y en virtud de todos esos esquemas protagónicos puedan consolidarse para unas elecciones presidenciales. Entonces, el tema es ese, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debe hacer nosotros los venezolanos de a pie? Que es lo que nosotros perseguimos. ¿Se debe o no se debe votar? ¿Qué piensa usted? No, yo considero como demócrata, ferviente creyente de la democracia participativa y protagónica, tenemos que ser militantes del voto, porque solamente a través del ejercicio soberano del sufragio podemos dirimir las diferencias y poder apalancar los proyectos de la Venezuela que está por venir. Y es la única ruta. Lastimosamente, esta postura que usted explica de forma muy clara, que fue promovida por aquel lamentable postura política Leopoldo López llamada La Salida, fue una irrupción social, realmente generando las famosas guarimbas, que es una manera semántica de manejar el léxico cuando sabemos que era terrorismo urbano, porque sencillamente los vecinos decidían, si tú, siendo vecino toda la vida, decidían si tú ibas o no ibas a ir a laborar, si tenías un familiar enfermo, no se te negaba la posibilidad. Realmente era la locura total, habían creado en la iracundia total. Obviamente apoyado, y usted lo maneja con bastante rigurosidad, a través de todo el poder mediático. ¿Qué hacen las campañas? ¿Qué hacen los medios de comunicación o medios de propaganda? Atacan el cerebro dividido en tres partes. Ataca el cerebro reptil, que son las emociones más bajas. Ataca el cerebro límbico, que son la emocionalidad, pero no permite que el ciudadano caiga al cerebro neocortex, que es el de la razón, el raciocinio, pensar con cabeza fría. Entonces han atacado esas dos fases del cerebro y la gente profesional, gente con estudios avanzados, incluso con muchos estudios y formación académica en Venezuela, que los hay, gente muy talentosa, han sido llevadas a ese terreno de la irracionalidad, cuando debemos entender que la racionalidad es el camino de la elección sensata y coherente para que la oposición o las oposiciones, aquella oposición que llamamos oposición progresista, entendió que también inicialmente tuvo una postura radical, pero entendió que no era la ruta. Claro. Recapacitó, liderizada por Timoteo Zambrano, si no me equivoco, Timoteo, José Brito, algunos entendieron que es la ruta para ocupar espacios de poder y más adelante, dentro del marco democrático, aspirar, ¿por qué no? Y con justo derecho, como todo ciudadano, a unas elecciones
presidenciales. Parece que al final entendieron, después de 2 décadas, que la ruta es democrática. Entonces hay ese dilema de la oposición, de esta radical, de esta oposición que vive el exilio dorado, que no tiene ascendencia en el ciudadano opositor de a pie, porque entendió que viven sumamente cómodos en el exilio y los interlocutores solamente son foráneos, pero no tienen ascendencia local. Cuando tú escuchas a aquellos líderes, llámese Borges, llámese Carlos Vecchio, llámese Guaidó, solicitan a través de las redes sociales hacer una convocatoria política, realmente van, en términos muy coloquiales, 4 gaticos. Así de simple. Es una asistencia realmente muy escuálida, muy precaria. Eso demuestra que ya no tienen ascendencia y entendieron que sus líderes realmente los han estafado en esa propuesta nada democrática de la toma del poder. Bueno, me parece muy bien lo que usted acaba de decir, pero quiero agregar algo que yo considero que es muy importante. Cada quien, la política es el arte de todo lo posible, correcto, incluso hasta de lo imposible. Cada quien maneja las cosas de acuerdo a sus propios intereses. Claro. O sea, así es que se maneja la geopolítica internacional. Los grandes países, los países dominadores manejan la política de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus intereses toman decisiones para poder, de acuerdo a su fuerza, tener una fortaleza con respecto a los demás países. Así sucede precisamente con las políticas internas de cada país. Claro. O sea, el gobierno, como gobierno que es, y cualquiera que sea el gobierno que venga a Venezuela, va a buscar siempre la manera de prevalecer, de sustentar el poder. Claro. Y el opositor también va a buscar la manera siempre de llegar al poder. Ese es digamos, el dilema, o ese es el esquema básico de todo político. El juego democrático. El juego democrático o el juego para alcanzar el poder. Dependiendo de cuál sea la situación, si es democrática, hay algunos que utilizan una fuerza. Aquí lo que se requiere, porque incluso en los países que han tenido confrontaciones de años, como el caso, por ejemplo, de Sudáfrica, que tuvo muchísimos años de confrontación, claro, ahí hubo elecciones. Es correcto. Y se permitió que votaran toda la población, porque hay una segregación con respecto a la gente de color. Hubo unas elecciones y bueno, ganó Mandela. Sí. Y en el caso en Chile también hubo elecciones como una dictadura férrea, pues fue la dictadura de Pinochet. Por poner un ejemplo. Pues. Claro. Entonces, nosotros en Venezuela, muchas personas dicen que es un gobierno autoritario de los opositores. El gobierno asume la posición de que es un gobierno democrático y además tiene todos los elementos de la democracia, que son las elecciones cada cierto tiempo, una división de poderes. Pareciera ser que la constitución es presidencialista y eso le da mucha autonomía al presidente, que es una de las cosas que tiene, pues, y que ha tenido la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, actual, de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, correcto. Esas son una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Hay que respetar los criterios de cada quien, o sea, pero dentro del marco de la democracia y dentro del marco de la ley. Porque una de las cosas que yo creo que ha sucedido es lo que se conoce de subestimar al contrario. Sí. La oposición, de alguna manera, subestimó al contrario, que en este caso es el gobierno, que ya tiene alrededor de 22 años en el poder, correcto, con 2 presidentes, la presidencia de Chávez y la presidencia de Maduro, que ya tiene, creo que Maduro va para los 8 años. Sí, va para el segundo mandato. El segundo mandato, y fue uno de los grandes errores que se tienen dentro del arte de la estrategia. Hay que leerse de alguna manera el arte de la guerra de Sun Tzu, un libro chino, que los chinos lo practican muy bien. Y su primer principio es el arte de la estratagema, es decir, el arte del engaño. Entonces, en la política eso se utiliza, claro, se utiliza mucho. Entonces, el gobierno siempre, en un hecho de confrontación como el que hubo, de alguna manera eso se ha ido mirando porque se ha llegado a la conclusión de que para poder
llegar a un levantamiento de guerra, un levantamiento confrontacional en Venezuela, no es tan fácil la situación, a pesar de que tenemos vecinos que de alguna manera no están a favor de lo que el gobierno en este momento, la imagen del gobierno que sustenta. Pues, ya es un problema, digamos, ya de geopolítica que debe ser tratado, donde Venezuela juega su geopolítica en este momento con la China y con los rusos. Y también Irán. Entonces, ¿qué es la política que juega por el hecho de que tiene un hegemón muy cerca, que es el hegemón de los Estados Unidos, que también va a jugar su política para tener el dominio de la América del Sur? Es una confrontación que desde el punto de vista geopolítico, ninguno de ellos van a ceder su posición. Es correcto. Por lo cual Venezuela tampoco debe ceder su posición en cuanto a lo que es la defensa de los intereses de los venezolanos. Que bueno, hay que sustentar, hay que hacerle ver al gobierno si el gobierno está o no defendiendo los intereses de los venezolanos. Hay que tener una argumentación y una búsqueda de soluciones de una manera, digamos, de los intereses de los problemas de los venezolanos, claro, que son lo que se tiene que mirar. Entonces, porque en una guerra confrontacional, si no hay elecciones, si la búsqueda es otro tipo de cosas, lleva los 4 caminos de la política. En los caminos de la política son 4 caminos. Uno tiene el poder en la guerra, en lo que es la guerra. El otro, el enemigo, o va a la cárcel, o va al exilio, o va a la muerte. Y eso es lo que no se quiere jugar acá. Claro. Acá lo que se quiere jugar es el esquema de adversario. El esquema de que sabemos que tú nos quieres ganar, de que tú quieres el poder, pero vamos a hacerlo de una manera de adversario. Claro. Entonces es la búsqueda de esa situación y es lo que nosotros los venezolanos tenemos que de alguna manera, como digamos los más perjudicados o beneficiados, tenemos que buscar la solución. Correcto. Por eso es que estos espacios de los cuales nosotros queremos brindar, y hay un grupo que está trabajando con nosotros de ciudadanos de a pie, de que realmente lleguemos a entendernos como venezolanos y que los vecinos pueden ser unos facilitadores, pero no un grupo de personas o de países que se introducen dentro de nuestra política para tomar directrices que quizás a lo mejor en sus propios estados no las están tomando. Hasta ahí quería llegar con respecto a mi conversación. No excelente. ¿Te quería agregar algo más? Sí, bueno, licenciado, muy clara la postura y compartimos en un porcentaje altísimo esos planteamientos, porque uno en el fondo, uno es un demócrata comprobado, porque uno cree en las elecciones, uno asiste, uno acude, uno expresa su opinión a través del voto, que es el mecanismo idóneo. Cuando tú no opinas a través del voto, prácticamente tú mismo te autoexcluyes de ser partícipe del desarrollo político que Venezuela necesita y el fortalecimiento de la democracia. ¿No? Lo que dice es totalmente cierto. El venezolano es rebelde, es irreverente, pero está en contra de la injerencia. No le gusta que venga un vecino a decidir por ti. No, este acuerdo es entre venezolanos. Lo que pasa que mucho de la dirigencia, lastimosamente, por la formación académica de la oposición, fueron formados en casas de estudios foráneas, donde hubo una política de adoctrinamiento en la cual Guaidó, David Molansky, todos estos muchachos, Carlos Vecchio, fueron formados afuera con una mirada pro imperialista o pro en defensa de los intereses norteamericanos en detrimento de los venezolanos. Y para muestra un botón, porque lo hemos visualizado, dónde están ubicados, dónde están instalados, los vemos pasando necesidades, vejaciones. ¿Será que viven de mochileros con la familia ya en Miami, Borges en Bogotá? Los vemos sumamente cómodos. Para nadie es un secreto que el gobierno de Trump lo comunicó, que entregó a la dirigencia opositora para ayudar a los venezolanos $1.200 millones. La gran interrogante que me diga un ciudadano que cree en esas políticas, y yo lo respeto, ¿a quién han beneficiado con esa suma gigantesca? Y ni hablar el esquilmado que han hecho de todos los recursos del Estado que han sido
expropiado por medidas autoritarias de un país hegemón. ¿Quién se ha beneficiado? ¿Dónde están los $100 que le dieron a los médicos, a las maestras, a las enfermeras? ¿Dónde está la primera que diga, me lo dieron a mí? Realmente es una política del fakes, de falsedad, de una actividad donde se amparan mucho en el fake news y en las redes sociales para pensando que en ese mundo digital van a poder hacer la toma del poder, cuando saben que el poder se debe transitar por la vía democrática. Por eso que el tema es el título es muy asertivo. Está en ese dilema. ¿Qué hago si yo tengo más de 15 años promoviendo que no es la ruta electoral? Pero ahora, con una mirada de una oposición progresista, entendió que la ruta para el cambio de poder en democracia es electoral. No tengo más nada que agregar. Gracias por existir. Suscríbanse. Su aporte y su opinión es importante. Su opinión y nuestra opinión enriquece el intelecto. Y a votar cuando suceden las elecciones. Porque si usted no vota, entonces usted le está dando el voto al contrario. Es correcto. Gracias.